Vamos a viajar al año 1856, al caluroso verano, puntualmente el 31 de enero de 1856. Hoy vamos a recordar la batalla de Villa Mayor, sucedido a pocos metros aquí. Esto es un poco medio Indiana Jones, que tenemos que estar buscando la historia. ¿Qué es un clavo? ¿Qué es esto? Un pedazo como de alambre. Pero viste que estaba, ¿eh? Dentro de la rica historia que hay en el partido de La Matanza, hay hechos que son muy conocidos y otros que son poco reconocidos, tanto por la gente común como por los historiadores. Donde vamos a ir ahora es uno de los lugares poco conocidos por el ambiente historiográfico argentino, quizás ocultado, que ya lo vamos a ver por qué, por una matanza quizás innecesaria que hubo en los campos de Don Santiago Villamayor. Vamos a viajar al año 1856, al caluroso verano, puntualmente el 31 de enero de 1856, hacia los campos de Don Santiago Villamayor, un militar de larga foja de servicios del rosismo, que para cuando fue el momento de los hechos que vamos a contar, hace unos años que había fallecido, y los campos eran propiedad de sus hijos, sus herederos. Así que vamos a acercarnos y tratar de llegar hacia los viejos campos de la familia Villamayor, en la localidad límite entre 20 de junio y Marcos Paz. Así que, para allá vamos. En la localidad de 20 de junio, el último pueblo que queda en el partido de La Matanza. Así que bueno, hoy vamos a hacer una recorrida rápida por uno de los hechos más trágicos y también luctuosos dentro del partido y durante las guerras civiles de la Argentina. Hoy vamos a recordar la batalla de Villa Mayor, sucedido a pocos metros aquí, cerca de la estación principal de la localidad de 20 de junio. Hay una divergencia entre corrientes de historiadores que señalan que el combate de Villa Mayor sucedió aquí cerquita, en los campos de Villa Mayor, que tenía cerca de la localidad de 20 de junio, y otros historiadores que señalan que el combate fue un poco más hacia el lado sudoeste. Algunos historiadores dicen que el combate fue un poquito más hacia el sudoeste, en un lugar denominado la Cañada de la Paja. Nosotros los que historiamos en Matanza creemos que fue acá, debido a que los campos de Santiago Villamayor eran conocidos como los campos de Villa Mayor. En cambio, los que estaban en Cañada de la Paja eran conocidos justamente más que como de Villa Mayor, como Cañada de la Paja. Por eso sostenemos que el combate fue aquí. Por ese entonces, el partido de La Matanza era un partido mucho más amplio que es el actual, y ocupaba mucho más territorio del que ocupa actualmente. Entonces todo lo que es Marcos Paz, Cañuelas y toda esta zona pertenecía al partido de La Matanza, bajo la denominación Cuartel 3, más o menos era el límite entre la Cañada de la Paja y el Cuartel 2, que se llamaba Alto Redondo. Por eso es la divergencia entre los historiadores que afirman que fue más cerca de la ciudad de Marcos Paz y otros que por ahí, con algún tipo de interpretación, creemos que el combate
fue, si bien en Marcos Paz actualmente, pero justo en la orilla de lo que es el límite de La Matanza. Sí. Esto es un poco medio Indiana Jones, que tenemos que estar buscando la historia por lugares prácticamente inhóspitos, desconocidos por muchos de los matanceros y de la gente que le agrada la historia. Pero vale la pena, está lindo. Esto es el límite de La Matanza, ¿no? Nada. ¿Qué es la que... El tema es que el auto no pueda salir. No rompas, no pinche una rueda. El derrotamiento de Juan Manuel de Rosas el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros se pone fin a una etapa en el país y se termina la etapa de la Confederación de las Provincias y se empieza a tomar lentamente el camino hacia la República Federal. Por supuesto que hubo vencedores y vencidos. El vencedor, claro, fue Justo José de Urquiza, que a pesar de tener su hegemonía y su poder militar, no pudo imponerse contra la voluntad de muchos de los porteños que, si bien lo apoyaron, no compartían para nada con él las ideas que comulgaba. Entonces esto generó que, entre otras tantas cosas muy importantes que sucedieron, el rechazo de la provincia de Buenos Aires a la sanción de la Constitución que se hizo en San Nicolás. Entonces se pone fin a lo que fue o la permanencia que tuvo aquí Justo José de Urquiza y se retiró hacia su provincia. La partida y la revolución que se hizo generó el rechazo de Buenos Aires a la Constitución que se había decretado en San Nicolás y una generación del Estado de Buenos Aires a partir de lo que fue el rechazo a la Constitución que había ofrecido Urquiza. Sin leerla y sin revisarla, sin nada, directamente como en forma caprichosa, los porteños le dijeron no a su ahora máximo enemigo, que era Justo José de Urquiza. Esto generó dos corrientes de pensamiento distintas. Por un lado estaba Urquiza con las provincias confederadas y por otro lado el Estado soberano ya de Buenos Aires, liderado por dos facciones que, si bien tenían el mismo punto en común, que era el odio hacia Urquiza, se diferenciaban en la manera de llevarlo a cabo. Por ejemplo, los alcinistas, liderados por Valentín Alsina, pretendían seguir con el Estado independiente de Buenos Aires, y por el otro lado estaba la tropilla que seguía al coronel Mitre, que se llamaban los chupandines, que ellos lo que pretendían era que Buenos Aires se reincorpore a las provincias siempre y cuando sea liderada por Buenos Aires y generar una unión. La idea que perduró fue la de los alcinistas, y con el nuevo Estado ya vigente, liderados por el nuevo gobernador Pastor Obligado, un ex federal de marcada tendencia antiurquicista, se quedó como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Qué bueno, no tenemos señal. Que yo tengo claro. ¿Qué empresa tiene usted? Yo tengo... Cuando comenzó a funcionar el Estado de Buenos Aires, muchos de los que apoyaban a Urquiza tuvieron que irse con Justo José a las provincias, vivían acá en la provincia de Buenos Aires, tuvieron que irse. El gobierno imperante de Pastor Obligado les dijo que no quería ningún tipo de oposición al Estado, y bueno, tuvieron que perder los trabajos, muchos militares tuvieron que ser exiliados y perder los rangos, y bueno, tuvieron que abandonar el lugar y se alojaron en las zonas aledañas de Rosario. El cariño, el apego hacia esta tierra, las ganas de volver, la falta de trabajo,
todas esas cosas que empezaron a germinar dentro de muchos de los que tuvieron que exiliarse, entre ellos muchos militares de renombre, empezaron a impulsar la idea de querer volver hacia la provincia de Buenos Aires, hacia el estado de Buenos Aires. Pero obviamente que para hacerlo no podían y la única manera era realizar un golpe al gobierno de Pastor Obligado, Bartolomé Mitre y Valentín Alsina. Entonces empezaron a disponer de algunos militares para preguntarles si querían armar una revolución para voltear este gobierno y el primero que se llamó fue Hilario Lagos. Hilario Lagos dijo que no tenía las tropas suficientes como para encarar una empresa de semejante envergadura y le ofrecieron el cargo a un destacado militar, un patricina importante llamado Jerónimo Costa, un militar de probada valentía que encarase este problema que era los gobernantes del estado de Buenos Aires. La idea era incorporar a Buenos Aires y por supuesto volver a sus tierras, que eran donde ellos querían estar. Hacia fines de 1855 y principios de 1856 comenzaron a haber una serie de incursiones de militares tendientes a derrocar el gobierno de Pastor Obligado. Uno de los primeros sí fue Jerónimo Costa, que al ser desarmados porque estaban violando los tratados entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, se obligó a retirarse, lo cual, pasado el tiempo, logró juntar gente cultural con el coronel Flores y pusieron una nueva invasión a principios de 1856. Lograron reunir las tropas suficientes como para atacar al estado de Buenos Aires y cruzaron desde la banda oriental, lo que es hoy la República Oriental del Uruguay, y desembarcaron en Zárate, donde Jerónimo Costa tenía familia y conocidos. La idea era juntar sus tropas con otra que vendría desde el lado más noroeste, que eran las tropas del coronel Flores. El coronel Mitre derrota a Flores en Laguna de Cardoso el 25 de enero de 1856. Creo que fue una de las primeras batallas que ganó Mitre. Fueron totalmente diezmadas y dejaron solo al general Costa. Con el poco remanente de tropas que le quedaba, tenía dos caminos: o seguir adelante hacia Buenos Aires o directamente emprender la retirada. Estaba muy comprometida la revolución ya con varios de sus miembros, el general Jerónimo Costas decidió directamente ir y encarar el problema por sus propios medios. Lo acompañaban también Olmos, Lamela, Cayetano Laprida, había varios militares también con él que lo estaban apoyando, pero sus fuerzas eran bastante escasas, apenas 140 hombres. Decidió emprender hacia la villa de Luján, de la villa de Luján emprender camino hacia lo que era el poblado de Morón. Cuando estaban en las inmediaciones del pueblo de Morón, se entera que la Guardia Extramuros de Matanza y de San José de Flores, al mando de Esteban García, venía en su persecución. Para evitar un choque con una desproporcional cantidad de soldados que venía el coronel García, decide hacer un rodeo y llegar hasta este punto, donde estamos acá. En ese tiempo, este lugar era conocido como el Cuartel Tercero o la Cañada de la Paja. Decide acampar en estas zonas. ¿Por qué en estas zonas? Porque eran las tierras de Santiago Villamayor, un ex camarada de Jerónimo Costa, se conocía muy bien, que ya había fallecido hacía 5 años, y toda esta zona donde estamos hoy, en esta parte de acá, eran propiedad del finado Santiago Villamayor y sus hijos. Las tropas acamparon acá. Una batalla que para encontrar cosas es difícil porque fue más que nada lanza y espada nada más. O sea, no fue a escopetazos, a tiros como por ejemplo fue la batalla de La Verde o alguna batalla de la Guerra del Paraguay. Entonces encontrar cosas acá es como encontrar una aguja en un pajar. Pero igual, vamos a nadar. Como de alambre. Pero viste que estaba,
Si te está gustando el contenido, no te olvides de darle like y suscribirte a la página de Los Buscadores, que nos das una mano muy grande y ayudas a difundir todo este contenido que estamos haciendo para que la gente conozca un poco más de la historia de nuestras localidades. Debido a la gran cantidad de incursiones bélicas que hacían los emigrados y los militares que estaban del otro lado de la frontera del estado de Buenos Aires, el propio gobernador Pastor Obligado decidió endurecer las medidas para salvaguardar su integridad y la de su gobierno, y fue dictar una ley muy dura con aquellos que intenten perturbar la paz y el orden del recientemente creado Estado de Buenos Aires. Una de esas medidas fue la de evitar a toda costa que el general Jerónimo pueda tomar acciones bélicas contra sus propias tropas, las tropas de Buenos Aires. Entonces se dio un decreto que ultimaba y afirmaba que Costa, si era apresado, tendría que ser fusilado. Con el decreto ya firmado en forma secreta, Costa nunca supo que su vida iba a correr riesgo en el caso de ser atrapado. Se firmó en Buenos Aires este dichoso y famoso decreto, que fue ocultado, digamos, pero fue más tarde aplicado a los cabecillas que hicieron la revolución en contra del Estado de Buenos Aires. La persecución en marcha de las tropas del Estado de Buenos Aires hacia las rebeldes tropas encabezadas por el general Costas, se dio el choque en este lugar donde estamos recorriendo y mostrándole a los buscadores las zonas de las tierras de Santiago Villamayor. Apenas 140 hombres disponía Jerónimo Costa contra unas fuerzas totalmente dispares y exageradamente en número y en formación del coronel Esteban García. Se enfrentaron en este lugar donde estamos parados ahora. La matanza fue corta pero laboriosa. Se pasaron por lanza y cuchillo a todos los cabecillas. Acá cayó Bustos, cayó Olmos y también fue tomado prisionero el general Jerónimo Costas, que 48 horas más tarde fue brutalmente lanceado y cortada la cabeza aquí en estos campos, dejando pudrir su cadáver en este lugar. Una de las voces que estaba más contenta con esto de poner fin a la rebelión de las provincias confederadas fue la de Sarmiento, que dijo que se había acabado la mazorca. El valiente general Jerónimo Costa fue asesinado en estos campos, como dijimos recién. Pero ¿qué pasó con el cadáver? El cadáver quedó tirado acá en estos campos, calculo que en estas zonas de acá. Fue atacado por alimañas, animales, carroneros y eso. Fue la hermana del general Rosas quien pidió permiso para sacar el cadáver y darle una cristiana sepultura. 25 años más tarde, Lucio Mansilla dijo que era conveniente retirarlo de acá y darle una sepultura en un cementerio como debía ser. Fue llevado al cementerio de Flores. Ahí en Flores permaneció unos cuantos años hasta que los partidarios de general Costa, que todavía quedaban con vida, pidieron que los restos del general sean depositados definitivamente en el cementerio de la Recoleta. No es menor el dato que la hermana de Rosas conocía muy bien estos campos, debido a que su hermano Juan Manuel estaba con sus tierras acá enfrente, también frente a las tierras de Villa Mayor.